¿cuáles han sido los consejos que te han dado en la vida? Una vez alguien me dijo, si vas a un lugar y trabajas en ese lugar, que la gente te recuerde en que tú amaste a la gente en lugar de presionar a la gente. Amar a la gente en lugar de presionar a la gente. Yo hoy día les quiero dar un consejo que tiene que ver con el Evangelio. Nosotros comenzamos a principio del año con el Evangelio y hoy día vamos a terminar con el Evangelio. Y este es el consejo. Uno entra a la vida cristiana con el Evangelio y camina su vida cristiana con el Evangelio. Parte con el Evangelio, camina con el Evangelio y termina con el Evangelio. Y si nosotros hoy día entendemos lo que hicieron José y María ante la llegada de Jesús en Navidad, si tú entiendes lo que ellos hicieron con Jesús los primeros días al nacer, los primeros días de vida, entonces tú vas a entender lo que Jesús hizo por ti. Entonces, si tú entiendes lo que ellos hicieron como matrimonio y con Jesús esos primeros días de vida, entonces esa historia nos va a ayudar a nosotros a entender lo que Jesús ha hecho por nosotros. Y lo que vemos en el relato bíblico es que José y María aman a Dios. Ellos quieren adorar a Dios, buscan honrar a Dios. Y como lo hacen junto a su hijo. José y María tienen ciertas dificultades. Son un matrimonio joven, seguramente llevan poco tiempo juntos. Ellos son pobres, tienen dificultades económicas, son una pareja de campesinos. Pero lo increíble de esta historia es que esta pareja con dificultades como las que tenemos todos nosotros, lo increíble es que ellos, en lugar de ponerle obstáculos a Dios, ellos deciden honrar a Dios y adorar a Dios, aún en medio de las dificultades. Y lo que este matrimonio joven hace es que deciden llevar a su hijo a Jerusalén y cumplir la ley de Dios. Los quiero invitar a que podamos orar al Señor Padre misericordioso. Partimos este año con el Evangelio, estamos terminando este año con el Evangelio y queremos pedirte, Señor, que sea el Evangelio lo que regule nuestra vida. Que no solamente sea la puerta de entrada a nuestra vida, a la vida eterna, Señor, sino que también sea el camino y la ruta por el cual transitemos, Señor, el año que viene. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Y lo primero que vemos en esta pareja joven es que ellos deciden, José y María deciden llevar a su hijo a circuncidarlo. Ellos están en Belén y tienen que cargar con su hijo de un par de días de edad, muy cansado, después de un parto agitado, en un lugar poco cómodo, deciden llevar a su hijo para circuncidarlo. Y lo hacen sencillamente cuando Jesús tenía 8 días de vida, era solamente un bebé. Y la razón por la cual nosotros deberíamos preguntarnos por qué José y María, estando en Belén, hacen esto, y es precisamente porque la ley del Señor se los pedía. Entonces ellos deciden honrar al Señor, deciden cumplir la ley del Señor, y lo hacen llevando a su hijo pequeño para ser circuncidado. Y el libro de Levítico nos dice, en el capítulo 12, versículo 3, al 8º día se circuncidará el niño o al niño. Para los que no están asociados con el término, lo que debía hacer una pareja del pueblo de Israel judía era que tenían que tomar a su pequeño hijo, cargarlo y tenían que cortarle una parte del prepucio. Tenían que arrancarle una parte del prepucio, ya sea una parte o la parte entera. Y ese corte servía como una señal. Entonces ellos debían cortar la carne y esa era una señal. No solamente era una señal, sino que era una gran señal. La circuncisión era una gran señal. Era la gran señal que Dios le había dado a Abraham para recordarle al pueblo de que Dios iba a cumplir sus promesas, de que Dios sería fiel a su pacto.
Entonces, cada vez que el pueblo de Israel, cada vez que una familia joven, como José y María, veían a un niño pequeño siendo cortado, ellos, ¿qué es lo que tenían que recordar? Que Dios sería fiel con ellos. Que Dios podía recordar que Dios cumpliría sus promesas. Y déjame solamente darte dos promesas. Número uno, que el pueblo iba a crecer. Y que el pueblo iba a crecer tan eficazmente que ellos iban a ser más grandes y más numerosos que la arena del mar y que las estrellas del cielo. Promesa número uno. Segunda promesa, que Dios le iba a dar un descanso. Y que no iba a ser solamente un descanso físico, sino que iba a ser un descanso de carácter espiritual, un descanso en el alma, en el espíritu, en el ser interno de uno. Entonces, cuando ellos miraban a un niño siendo cortado en su carne, ellos tenían que recordar eso. Dios va a ser fiel a nuestras vidas y va a cumplir sus promesas. Nos va a hacer crecer eficazmente y vamos a descansar en nuestro espíritu. Y mira lo que Dios le dijo a Abraham. Le dijo lo siguiente: ustedes circuncidarán la carne de su prepucio como señal del pacto entre nosotros. Como señal del pacto entre nosotros. Yo llevo un anillo. Y cada vez que yo veo mi anillo, ¿qué es lo que yo recuerdo? El pacto que hicimos un día delante del Señor y delante de nuestros amigos y familiares, de amarnos mutuamente hasta que la muerte nos separe. Y por eso que yo siempre les digo que cuando uno mira su anillo de boda, lo que debería mirar es que en el matrimonio no hay marcha atrás. Siempre hay marcha hacia adelante. Una señal, una promesa. Entonces, cuando José y María veían al niño siendo cortado, ellos debían mirar la señal. Pero ¿qué señal apuntaba a la circuncisión? La señal a la cual apuntaba era un corte mucho más grande. Un corte mucho más grande. ¿Cuál es la señal? Jesús es la señal. Queridos amigos y hermanos, ¿andan buscando una señal? ¿Andan buscando cosas místicas, un sentir, un sueño? Déjame decirte que Jesús es la señal. ¿Dónde está la señal? Nuestro Salvador es la señal. Jesús fue cortado en su prepucio cuando era un bebé. ¿Y saben por qué? Porque ese corte en su carne apuntaba a un corte mucho más grande y mucho más definitivo. La Biblia nos dice que nosotros somos rebeldes, que somos malditos, que nosotros merecemos ser cortados por Dios. Pero ¿cuáles son las buenas noticias? Las buenas noticias fue que Jesús fue cortado por su Padre para cortar el pecado en nuestros corazones. Queridos amigos y hermanos, Jesús es la gran señal, Jesús es la gran circuncisión. Así que déjame darte una aplicación ahora para nuestras vidas. Jesús es la clave para poder cortar el pecado que nos cansa y nos agobia y nos agota. ¿Anda buscando un buen consejo para el próximo año? Ahí está el consejo. La Biblia nos enseña que el efecto que tiene el pecado en nuestros corazones es que nos cansa. El pecado nos agota. ¿Y saben por qué? Porque la raíz de todo pecado es nuestro intento natural de querer conseguir todas las cosas en esta vida por nuestros propios méritos. Lo que nos cansa es la tendencia natural, cotidiana y permanente y sistemática de querer conseguir todas las cosas en esta vida por medio de nuestros méritos y esfuerzos humanos. ¿Te gustan los días libres? ¿Te gusta el viernes en la noche? ¿El sábado en la mañana? ¿Te aterra el domingo en la noche pensando en el lunes de la mañana? ¿Y saben por qué a muchos de nosotros nos aterra el domingo por la noche? Porque el día lunes en la mañana significa trabajo. Trabajo pesado, trabajo maldito. Es como si tu corazón nunca descansara. Es como si tu corazón nunca tuviera un día libre.
Es como si tu corazón nunca tuviera vacaciones. El pecado te cansa, te agobia, te aplasta. ¿Y sabes qué? La gente religiosa se cansa fácilmente. La gente que tiene un espíritu como los fariseos se agobia fácilmente. ¿Y saben por qué? Porque la gente que tiene un espíritu farisaico o religiosa se esfuerza constantemente para poder guardar las apariencias. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que quisiste impresionar a alguien? O darle una imagen a alguien, una imagen que tú no tenías, una imagen de lo que tú no eras naturalmente. Entonces, cada vez que tú intentas darle una imagen a los demás, algo de lo que tú no eres naturalmente, tu corazón se cansa. Y las personas regularmente, ¿sabes lo que quieren hacer? ¿Sabes lo que hacemos regularmente? Queremos darle la talla a los demás. Queremos dar el ancho. Y eso nos trae un cansancio emocional, interno. Y por esa razón la gente se pone de mal humor. Y se irrita. Y la gente cae en el estrés. Y en cualquier otro síntoma. Y lo que Jesús quiere en este fin de año es liberarnos de ese espíritu farisaico religioso. Caer en ese espíritu. Por eso que Jesús dijo: vengan a mí todos los que estáis trabajados y cansados, que yo los haré descansar. Con Jesús, queridos hermanos, con Jesús hay descanso, hay reposo, hay alivio. Sin Jesús hay agobio, hay estrés, hay una carga pesada. Y lo que Jesús quiere en esta mañana es cortar el pecado en nuestros corazones. Entonces, si nosotros queremos ser personas nuevas, escuchen muy bien, si queremos ser personas nuevas, lo que nosotros necesitamos no son más terapias, mis queridos amigos, aunque las terapias son buenas. Si nosotros queremos ser personas descansadas, lo que nosotros no necesitamos es salir más tiempo fuera de la ciudad. Aunque salir fuera de la ciudad es bueno. Lo que tú y yo necesitamos es más a Jesús. Más a Jesús en nuestros corazones. Y las buenas noticias para nosotros en esta mañana es que Dios envió a su Hijo en carne para ser cortado en una cruz, para poder cortar el pecado de nuestros corazones. Así que ese es el primer punto de enseñanza. Jesús es la gran señal de la gran circuncisión. Donde está el Evangelio, entonces ahí el pecado es cortado. Donde están las buenas noticias, ahí hay descanso. Donde está Cristo, ahí hay reposo. Y dice el texto bíblico que le pusieron por nombre Jesús. Entonces lo que hace lo que hace José y María es que ellos le ponen a su bebé el mismo nombre que el ángel les había dicho. ¿Ustedes se imaginan meses antes cuando María pasó el test para saber si estaba embarazada o no? Y le dice a José que estaba embarazada y tienen que empezar a ponerse de acuerdo para ponerle el nombre a su hijo. ¿Cómo le vamos a llamar? Clemente Manuel. No sé si pega mucho. Arturo Emanuel, quizás podría ir por el rey Emanuel. Pero ellos no tienen ese problema. Ellos no tienen el problema de ponerle un nombre a Jesús, porque lo que ellos hacen es que cumplen la ley del Señor. ¿Y qué es lo que hacen? Es que le ponen el mismo nombre que el ángel les había dicho. ¿Y cuál es el nombre? El nombre es Jesús. Y el libro de Mateo, capítulo 1, versículo 21, nos dice la razón por la cual le ponen ese nombre. Y le pondrán por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, cuando alguien te pregunta por qué tú eres cristiano o por qué tú sigues a Jesús, la respuesta es sencilla. Lo que tú le puedes responder es Mateo capítulo 1, versículo 21. Porque Él vino a salvarnos de nuestros pecados. Su nombre muestra su identidad. Él es el Salvador, Él es el rescatador, Él es el libertador, Él es el héroe, mis queridos hermanos. No somos nosotros. Nosotros lo arruinamos todo. Nuestro pecado nos lleva a la muerte, a la ruina, al abismo y a la condenación eterna.
Y la gente comúnmente piensa que el pecado es lo que nosotros hacemos. Pero el pecado es mucho más grave que eso. No es solamente lo que hacemos. El pecado es parte de nuestra naturaleza, no es solamente nuestros hechos y nuestros actos. Lo que Pablo le dice a los romanos en su carta es que el pecado es una fuerza poderosa que batalla en nuestro espíritu, en nuestra alma, dentro de nosotros, para arruinar nuestras vidas. El pecado comprende tu naturaleza, lo que somos, nuestra ontología, lo que tú eres. No es solamente fallar, es simplemente lo que tú eres. Es nuestra condición por naturaleza. ¿Y qué es lo que incluye el pecado? El pecado incluye nuestros deseos, incluye nuestros impulsos internos, nuestros afectos desordenados, nuestras imperfecciones espirituales, nuestros pensamientos impuros, nuestra pasividad en la obediencia, incluye nuestra corrupción moral y todo lo que vaya en contra del carácter y la ley santa del Señor. ¿Cuándo fue la última vez que pecaste? Hace 5 minutos atrás. Y el punto es el siguiente, que tú y yo somos mucho más pecadores de lo que nosotros creemos. Y la Biblia dice que el pecado es como un amo, como un señor que nos domina, que nos esclaviza y que busca atrapar y dominar nuestros corazones y nuestras mentes. Y que si tú estás sin Cristo y fuera de Cristo y desapegado de Cristo, entonces somos esclavos del pecado. Y lo cierto es que tenemos la tendencia a ser nuestros propios faraones. Tenemos la tendencia de ser nuestros propios amos y faraones. Como dijo un pastor, déjame leértelo textualmente. Dice así: para serles franco, la persona más destructiva en mi vida soy yo. Me esfuerzo en maneras que nadie me esforzaría. Me esfuerzo en maneras que nadie me esforzaría. Entonces nosotros no solamente nos exigimos a nosotros mismos de manera destructiva, sino que de paso también les exigimos a otros y tratamos a otros de maneras abusivas. Queridos hermanos, para serles franco, amamos el pecado, obedecemos al pecado y servimos al pecado. Y lo que hoy día nosotros necesitamos es recordar que hay un solo Salvador y su nombre es Jesús. Él es el Cristo, Él es el Mesías, Él es el héroe. Él viene a pelear contra el pecado nuestro, a dominar el pecado, a conquistar el pecado, a derrotar el pecado. Él es el hombre fuerte. Él viene a ganar la batalla en nuestro lugar y a darnos su victoria. Esas son las buenas noticias para este nuevo año. Así que ahora déjame darles una segunda aplicación. Su nombre es Jesús. Y si su nombre es Jesús, ¿qué significa eso? Que Él es el Salvador y no nosotros. Entonces lo que nosotros necesitamos para este nuevo año es renunciar a cada uno de nuestros esfuerzos de poder salvarnos a nosotros mismos. Debemos confiar en lo que Él logra por nosotros. ¿Y qué es lo que Él gana por nosotros? Déjame darte 2 ejemplos. Número 1, Él nos da una perfecta imagen delante de Dios. Y si tú crees eso, entonces tú ya no necesitas impresionar a nadie. Descanso, libertad, reposo. Número 2, Él nos promete protección eterna de Dios Padre. Nunca dejarte, nunca abandonarte. Él en la cruz te da la condición de hijo, una nueva paternidad, una nueva seguridad, una nueva condición. Por lo tanto, ya no estamos ansiosos, ni por el presente, ni por el futuro. Así que ahí está mi segundo punto. Y lo tercero, ¿qué es lo que hacen José y María? Es que ellos deciden presentar a Jesús ante el Señor y ofrecer un sacrificio. Mira lo que dice el texto bíblico. Llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo ante el Señor y cumplir con lo que está escrito en la ley del Señor. Todo primer hijo varón será consagrado al Señor. Y para poder ofrecer un sacrificio en cumplimiento de la ley del Señor, ¿qué
que pide un par de tórtolas y 2 palominos. ¿Te imaginas a una pareja de campesinos entrando al templo de Jerusalén mientras todos llevaban corderos, becerros engordados y carneros, y de repente el silencio se quiebra y aparece una familia de jóvenes trayendo una pareja de palomas? Ese no era el sacrificio que se esperaba. En la Biblia, por todas partes, ¿qué es lo que vemos? Vemos las ofrendas de sacrificio. Corderos, carneros, becerros engordados, pero pocas veces vemos un par de palomas. Déjame hacerte una pregunta. Si tú fueras pobre, ¿qué llevarías delante del Señor? Seguramente te esforzarías, trabajarías duro y llevarías lo mejor al Señor. Y lo increíble es que ellos llevan lo mejor. Ellos llevan solamente un par de palomas. Y esa era la excepción delante de la ley del Señor. La gente que podía hacerlo podía llevar un carnero, un cordero, un becerro engordado. Pero ¿cuál era la excepción para los pobres? Una pareja de tórtolas o una pareja de palomas. Una pareja de tórtolas, una pareja de palomas. Fue lo que ellos presentaron delante del Señor. Una ofrenda delante de Dios que a los ojos de los hombres no tenía valor. Una ofrenda pequeña, una ofrenda pobre, seguramente débil para algunos, menospreciada para otros y para otros humilde. Desprecio, algo pequeño, algo pobre y algo menospreciado. Y esa era la señal del Evangelio. Así es el Evangelio. El Evangelio, mis queridos hermanos, está cargado de pobreza, cargado de debilidad y cargado de pequeñez. No de aires de grandeza, no de aires de poder, sino que cargado de debilidad, de pobreza y de pequeñez. Así es nuestro Salvador. En eso consiste el cristianismo. El Dios rico, fuerte y poderoso, se hizo pobre, débil y pequeño. Así es el Evangelio que nos salva. Y hoy día ninguno de nosotros hemos llegado a este lugar cargando un cordero, o cargando un carnero, o un becerro engordado. Nadie de los que estamos acá ha traído en su cartera o en su bolso un par de palomas para el sacrificio. ¿Y saben por qué? ¿Saben por qué? Porque Jesús es nuestro sacrificio. Porque Él fue el que murió en nuestro lugar. Y saben que hay mucha gente que llega a este lugar y lo que busca es la tradición. Le gustan los rituales, le gusta la tradición, le gusta la gente especial como los sacerdotes. Mucha gente viene a este lugar y ¿qué es lo que quieren? Quieren reverendos con superpoderes. Y hay gente que quiere volver a los sacrificios y a las formas antiguas. Y la gente dice que quieren volver a esas cosas porque quieren ser más espirituales. ¿Y saben qué? La respuesta es no. La respuesta es un sencillo no. Lo que nosotros necesitamos es más a Jesús. ¿No es maravilloso, mis queridos hermanos? No necesitamos peregrinar a un lugar lejano. No necesitamos animales. No necesitamos prometerle a Dios ciertas cosas a través de mandas. Ni llevar colgados en nuestro pecho ciertas cadenas. Ni prender velas. Ni nada de esas cosas. ¿Y saben por qué? Porque Jesús es nuestro sacrificio. Porque Él murió una vez y para siempre por nuestros pecados. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Esas son las buenas noticias del Evangelio. Y si tú comienzas con el Evangelio y transitas con el Evangelio y terminas con el Evangelio, tu vida será maravillosa. Gracia, paz y descanso para siempre. Amén. Los invito entonces a orar al Señor Padre.